Hoy vamos a analizar un caso que es realmente histórico en materia de derechos humanos. Una historia que tardó más de una década en ver algo de luz y que pone sobre la mesa las fallas, las grietas profundas de un sistema judicial y, sobre todo, la lucha incansable de una familia por algo tan básico como la dignidad. Para empezar a entender la dimensión de todo esto, creo que lo mejor es arrancar con esta cita. Es una frase potentísima, sacada directamente de la sentencia de la Corte Interamericana. Y ojo, porque estas palabras no son una simple opinión. No. Son, literalmente, el núcleo del problema. Definen a la perfección lo que estaba en juego aquí, la impunidad. Y sobre todo, ese mensaje terrible, devastador, que una justicia que no funciona le manda a toda la sociedad. Pero a ver, antes de meternos de lleno en los detalles legales y en todo el lío judicial, paremos un momento. Es fundamental que sepamos de quién estamos hablando. Porque Ernestina Ascencio Rosario no era solo un nombre en un expediente, para nada. Era una mujer, una persona, de 73 años. Era tejedora, pastora, una figura importante en su comunidad y además hablante de náhuatl. Ponerle cara, humanizarla, es que es el primer paso, el más importante, para empezar a comprender la verdadera magnitud de esta injusticia. Bueno, vamos a los hechos. La cronología es bastante clara y escalofriante. Principios de febrero de 2007, un batallón del ejército se instala sin avisar a nadie muy cerca de la comunidad. Pasan unas semanas. 25 de febrero encuentran a la señora Ascencio. Ha sido víctima de una agresión sexual brutal. Solo un día después, el 26 de febrero, fallece por las heridas. Como se puede ver, la conexión entre la llegada de los militares y el crimen es directa, ineludible. El crimen en sí fue atroz, por supuesto, pero es que lo que vino después fue casi como una segunda agresión, la agresión del propio sistema. Y aquí es donde surge la gran pregunta, la que va a guiar todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un caso tan claro en sus hechos iniciales tardara más de una década en simplemente encontrar un camino hacia la justicia? La respuesta, como vamos a ver, nos va a llevar a problemas estructurales muy profundos. Vale, aquí está una de las claves de todo el embrollo. Hay que entender la diferencia entre dos cosas, la jurisdicción militar y la civil. La militar, para que nos entendamos, es para delitos internos del ejército, cosas de disciplina militar. La civil, en cambio, es para los delitos que afectan a la población civil. El error garrafal, el fallo fundamental en este caso, fue precisamente ese. Un crimen cometido por militares contra una ciudadana civil acabó siendo investigado por los propios militares. ¿Qué pasa con eso? Pues que contamina todo el proceso desde el minuto 1. Y aquí vemos el desastre que fue esa investigación. Porque no es solo que se encargara quien no debía, no. Es que además estuvo plagada de fallos por todas partes. Parecía una investigación diseñada literalmente para proteger a los suyos, a los militares, en lugar de para buscar la verdad. Y lo más grave, se ignoró por completo quién era la víctima, que era mujer, que era indígena, que era una persona mayor. Factores que le hacían increíblemente vulnerable. Y a su familia, que hablaba náhuatl, ni siquiera se le puso un intérprete. Se les negó el derecho más básico de todos, entender qué estaba pasando y poder participar. O sea, fue una denegación de justicia por todos lados. Después de años y años chocando contra un muro en el sistema de justicia de México, el caso por fin consiguió escalar un nivel superior. Y así llegamos a 2023. En ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal más importante de la región en esta materia, admitió el caso. Para la familia, esto significaba la última esperanza que les quedaba para conseguir algo de verdad y que alguien rindiera cuentas. Y cuando la Corte se pronunció, el veredicto fue, contundente. Declaró al Estado mexicano responsable, y no de un errorcito, no, de múltiples y graves violaciones de derechos humanos. Porque aquí no estamos hablando solo de un mal procedimiento. Estamos hablando de que se pisotearon derechos fundamentales. El derecho a una investigación justa, a no sufrir ese daño tan terrible, el derecho a saber la verdad y, algo crucial, el derecho a la igualdad ante la ley. Se ve muy bien cómo cada fallo del Estado se corresponde, punto por punto, con la violación de un derecho humano. Ya hay una fecha clave en todo esto, una fecha a tener en cuenta, 30 de septiembre de 2025. No es una fecha cualquiera, va a ser un momento simbólico y sobre todo definitivo. Es el día que ha fijado la Corte para adoptar la sentencia final del todo. Marcará el fin de un camino larguísimo, dolorosísimo para la familia Ascencio y a la vez el comienzo de la obligación del Estado de por fin reparar todo el daño que ha causado. A ver, la sentencia es una victoria, sin duda. Pero claro, llega casi 2 décadas después del crimen. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué forma tiene la justicia cuando llega tan tarde? ¿Cómo se repara algo así?
Porque la Corte no se limita a decir el Estado es culpable. No, va mucho más allá. Ordena una serie de acciones muy concretas para intentar, en la medida de lo posible, reparar lo irreparable. Lo interesante aquí es que la reparación va mucho, mucho más allá del dinero. Las medidas que ordena la Corte buscan algo más profundo, restaurar la dignidad y, sobre todo, intentar asegurar que algo así no vuelva a pasar. Por un lado, una nueva investigación, pero una de verdad, independiente, imparcial y en el sistema que toca, el civil. Luego, un reconocimiento público, un acto de disculpas en la propia comunidad de la familia. También publicar la sentencia y, muy importante, hacerlo también en náhuatl. Y por último, formar a los funcionarios para que de una vez por todas entiendan cómo actuar en casos de violencia de género y con víctimas indígenas. Además de todas estas medidas, que son más bien simbólicas y estructurales, también se ordenaron reparaciones más, digamos, más directas. Por supuesto, una compensación económica, pero también, y esto es muy importante, becas de estudio para la familia, como una forma de invertir en su futuro. Y algo súper práctico, la exigencia de que haya intérpretes en los hospitales y fiscalías de la zona, para que ninguna otra familia que hable náhuatl tenga que volver a enfrentarse a un sistema que sencillamente no les entiende. Pero este caso va más allá de la historia de Ernestina y su familia. Se conecta con un debate enorme, un problema de fondo en México. Porque la sentencia no solo busca reparar este daño concreto, también pone el foco sobre un problema sistémico y muy peligroso, la creciente militarización de la seguridad pública. Vale, y para que estemos todos en la misma página, ¿a qué nos referimos exactamente con militarización de la seguridad pública? Pues es muy sencillo. Significa que los soldados acaban haciendo el trabajo que le corresponde a la policía. Patrullan las calles, hacen detenciones e incluso, como ya hemos visto, se meten en investigaciones criminales. Y claro, la Corte Interamericana lo ha dicho por activa y por pasiva. Esta es la fórmula perfecta para que se multipliquen las violaciones de derechos humanos. Y lo que estamos viendo ahora es un ejemplo clarísimo y bastante alarmante de esta tendencia. Veamos esto. En 2019 se crea la Guardia Nacional. Sobre el papel, nacía como una fuerza de carácter civil. Pero ¿qué pasa? Que en 2024 una reforma constitucional le da la vuelta a la tortilla. La convierte en una fuerza militar permanente bajo el control de la Secretaría de Defensa y, ojo, con poder para investigar delitos. Es decir, que se ha legalizado y profundizado justo el modelo que falló de forma tan estrepitosa en el caso de Ernestina Ascencio. Y que nadie piense que esto es un debate abstracto de leyes y políticas. Nada de eso. Tiene consecuencias humanas muy reales. Este testimonio que leemos, sacado directamente del caso, es simplemente devastador. La presencia de militares no lleva seguridad a estas comunidades, lleva miedo. Un miedo tan profundo, tan paralizante, que las mujeres, que suelen ser las principales cuidadoras y trabajadoras, dejan de salir de casa, dejan de ir a trabajar. La política de seguridad, en lugar de proteger, se convierte en una jaula. Y así cerramos el círculo, volviendo a la pregunta del principio. Cuando un Estado decide que sus soldados hagan de policías, ¿quién acaba pagando el precio? Bueno, pues el caso de Ernestina Ascencio Rosario nos da una respuesta tan trágica como clara. El precio lo pagan siempre las personas más vulnerables, las mujeres, los pueblos indígenas, la gente con menos recursos. Por eso, su historia no es solo la historia de un fallo judicial, es mucho más, es una advertencia.